aquí hemos llegado ya al final de todo lo que se puede hacer con una clásica bala anticarro de acero, ¿vale? Ahora veremos a ver el próximo gran paso evolutivo para mejorar la capacidad de antiblindaje. Vale, y aquí es cuando llegamos al próximo tipo de munición. Aquí nos hemos dado cuenta que tenemos un proyectil de calibre completo. Vemos que hemos introducido mayor carga propulsora para aumentar la velocidad. Hemos introducido la capa de balística, ¿no? La capa balística para mejorar el rendimiento una vez que el proyectil entra en contacto con el blindaje. Y luego hemos introducido el cono aerodinámico para mantener la velocidad más alta posible, y la estabilidad en vuelo para asegurar la puntería del proyectil, ¿vale? Entonces llega un momento donde ya esto tampoco es suficiente. Hay que seguir avanzando, se necesita ahora un proyectil nuevo, ¿vale? Ojo, todavía estamos dentro de la Segunda Guerra Mundial, tener en mente. Aquí es cuando entra el próximo proyectil en juego, ¿vale? Y es el que se denomina APCR o HVAP. APCR es la definición británica y HVAP es la definición americana. APCR significa Armor Piercing, obviamente antiblindaje. CR significa Composite Rigid, o sea, compuesto rígido. Y si cogemos la definición americana HVAP, HV significa alta velocidad, o sea, High Velocity, alta velocidad, o sea, alta velocidad, o sea, proyectil antiblindaje de alta velocidad. Vale, entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Hasta ahora ya hemos conseguido sacar todo lo que se puede sacar de un proyectil cinético de acero. Ahora necesitamos algo nuevo que me dé más capacidad de penetración. Entonces, de ahí viene la definición composite rigid, compuesto rígido. O sea que aquí hay un elemento nuevo, un material nuevo que entra en juego. Y aquí es donde entra en juego el tungsteno. El tungsteno en distintos tipos de aleaciones y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tungsteno? Que el tungsteno tiene dos puntos muy fuertes, tres puntos fuertes, por así decirlo. El primero es que el peso, o sea, la densidad del tungsteno es más del doble que del acero, ¿vale? O sea, un cachito aquí como estos que vemos aquí, esto de aquí, si es de tungsteno, pesaría más o menos, por regla de dedo, más o menos el doble de lo que pesaría exactamente el mismo proyectil con las mismas medidas si fuese de acero. Entonces, claro, si yo tengo un proyectil que pesa más, que pesa el doble que el proyectil anterior y sale a la misma velocidad, pues entonces eso significa que la pegada cinética va a ser mucho más potente. Y ahí es cuando entra este nuevo proyectil, que es el APCR, o sea, compuesto rígido. Aquí ahora la penetración ya no la hace el acero, sino la hace este núcleo de tungsteno. Entonces, todo el material externo puede obviamente adquirir, como hemos visto en esta imagen, esta de aquí no. Esta que es la que estoy apuntando aquí ahora, de esta olvidaos porque este es otro tipo de munición. Es un derivado. Lo vamos a tratar luego en la próxima. O sea, aquí olvidaos de este. Aquí solo concentraos en estos de aquí, ¿vale? Todos estos proyectiles tienen
una forma diferente externa, pero por dentro todas tienen un núcleo así de este tipo, ¿vale? Seguimos, y aquí es como ocurre. Entonces, aquí de nuevo vemos, tenemos aquí un cuerpo de acero. Aquí ya no se rompen el coco con materiales más blandos por cono balístico, sino porque aquí, a partir de ahora, el acero ya no cuenta, ya da igual. O sea, el acero como material para penetrar blindaje ya no cuenta. Entonces, aquí lo que tenemos es, se olvidan de acero o lo utilizan en parte, ya dependiendo de cada proyectil y todas esas cosas. Pero lo que aquí vemos es, un proyectil que ahora tiene una carcasa externa hecho de un material más ligero, mucho más ligero. Y luego en su núcleo tiene esa bala de tungsteno. ¿Por qué tengo que hacer yo esto así? Porque yo tengo que, si yo coloco un proyectil, si yo coloco una bala de tungsteno dentro de un proyectil y dejo todo lo demás igual, esa bala va a salir con una velocidad mucho más lenta. ¿Por qué? Porque el tungsteno pesa mucho más que el acero. Pesa de hecho el doble, ¿no? Más o menos. Entonces, claro, ¿cómo compenso eso? Yo no quiero reducir velocidad. Si reduzco velocidad, pierdo pegada. Entonces, de ahí que se utiliza un material más ligero alrededor de este proyectil para así, por un lado tengo la bala más pesada, pero toda la carcasa externa es mucho más ligera. Así compenso y consigo mantener más o menos las velocidades que hasta entonces he tenido. Solo que ahora tengo el proyectil de tungsteno. Tungsteno, como ya he dicho, tiene el doble de peso que el acero. Por lo tanto, me genera mucha más pegada cinética si la velocidad es igual. Y segundo, otro efecto que tiene el tungsteno es que el tungsteno, no sé cómo se... sí, el tungsteno es un material muy quebradizo. O sea que es como un cristal, por así decirlo. O sea que es muy poco flexible y en cuanto recibe estrés y ese nivel de estrés y el estrés supera un cierto nivel de estrés, pues entonces estalla, se rompe en pedazos como si fuese un cristal. Y eso es exactamente lo que lo hace tremendamente interesante para penetrar blindajes. Por entonces, ¿qué ocurre? Que viene el proyectil a una velocidad de 800, 900 mil metros por segundo, impacta contra el blindaje externo. Como este material es mucho más ligero y más blando y en realidad solo está pensado para colocar, para mantener la bala dentro del cañón y llevarla hacia adelante en vuelo, todo este material blando se queda fuera. Se queda fuera al impactar contra el blindaje, entonces ya es solo el cono, o sea, el núcleo de tungsteno el que sigue avanzando y realiza la penetración. Entonces, claro, el núcleo de tungsteno entra en contacto con el blindaje, empieza a abrir su camino con el blindaje, recibe mucho estrés en su material y claro, como es mucho más quebradizo que el acero, una vez que llega al otro lado y ese estrés se libera, se rompe fácilmente. Entonces aquí ya no necesito ninguna carga explosiva para asegurarme de que el proyectil reviente. Lo hace el tungsteno por sí solo. Por eso. Aquí mismo lo estoy escuchando. Friable. El wolframio es otro nombre que se utiliza para el tungsteno. Es friable, se compone en fragmentos pequeños, sí. Y cuando dice el tungsteno es menos dúctil que el acero. Por eso. Pues vale. Muy bien. Sí, pues eso. Aquí hemos llegado al próximo paso evolutivo, en la munición
la munición anticarro. Y aquí este nuevo paso evolutivo ya hace un cambio de material. Ya no hemos olvidado del acero, ya pasamos a tungsteno o wolframio, ya como uno quiere llamarlo. ¿Vale? Pues muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Pues que obviamente los blindajes siguen avanzando, siguen siendo más gruesos, más efectivos, tienen distintas peculiaridades, que si espaciado, que si inclinado, que si con distintos tipos de acero y no sé qué, no sé cuánto. Se necesita más penetración. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿cómo se consigue más penetración? Hay que tener una cosa en mente, que un proyectil de energía cinética penetra principalmente, o sea, hay tres factores que influyen en su capacidad de penetración. La primera es de qué material está hecho, que si es acero, que si es tungsteno o wolframio, o si es uranio, ¿vale? Uranio empobrecido. Segundo es la construcción del proyectil, o sea, cómo está el proyectil construido, que si tiene cono balístico, que si tiene capa, cosas así por el estilo, o sea, todo aquello que mejora la efectividad. Y tercero es la velocidad. Y de todos estos tres elementos, la velocidad es el que tiene ese elemento más importante de todos, o sea, el que más capacidad de penetración genera. Por lo tanto, de ahí, aquí hemos llegado a la forma más avanzada de proyectil cinético que existe en la Segunda Guerra Mundial y necesitamos aún más velocidad. Entonces aquí es cuando llegamos al próximo tipo de proyectil. Este también se me ha colado. Joder. Vale. Ya está solucionado. Aquí también me he equivocado. Acabo de verlo ahora mismo. Y este es el siguiente tipo de proyectil. Es el próximo paso evolutivo de este que vemos aquí. Y es, ojo cómo este se llamaba, APCR. O sea, antiblindaje compuesto rígido. Armor Piercing Composite Rigid. Y ahora vemos esta definición. APCNR. O sea, perdón aquí que me he equivocado. Eso significa armor, me falta una M. Armor Piercing, o sea, antiblindaje, esa P. C, capa, o sea, de nuevo volvemos a tener un cono, una capa. Y aquí leemos ahora NR, non-rigid, no rígido. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí queremos conseguir más velocidad con este tipo de proyectil. Y con este tipo de munición está inseparablemente ligada al cañón de ánima cónica. El cañón de ánima cónica, aquí vemos un ejemplo de un cañón de ánima cónica, que era el PAC 41 de calibre 75 milímetros. Y también vemos aquí con el adaptador Little John, en un carro Tetrag británico. ¿Y qué es? Esto es el cañón de ánima cónica. O sea, es un cañón que su ánima dentro no tiene el mismo diámetro durante toda la dirección, o sea, durante toda la longitud del cañón, sino que según va el proyectil avanzando a lo largo de ese cañón, el cañón se va haciendo cada vez más estrecho, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al hacerse más estrecho, provoco un atasco de los gases, o sea, un mejor atasco de los gases, y así consigo salir a mayor velocidad. Claro, para que este tipo de cañón funcione, la carcasa exterior tiene que ser blanda de alguna forma. Tiene que adaptarse a ese cañón cónico y por lo tanto el exterior tiene que ser blando o tiene que tener alguna cosa, alguna otra medida constructiva para que se adapte.
Entonces es lo que vemos aquí. Entonces este típico proyectil, aquí vemos en su construcción, tenemos aquí la capa aerodinámica, para que no pierda velocidad, para que tenga el mejor comportamiento aerodinámico posible. Volvemos a tener el núcleo de tungsteno que hemos visto antes. Y ahora veréis estas pequeñas aletitas que tiene aquí a los lados. Estas aletas, ¿qué es lo que pasa? Que mientras el proyectil va avanzando a lo largo del el cañón se hace cada vez más estrecho, entonces esas aletas se pliegan hacia adentro y así conseguir un sellado súper estrecho. Y se ve muy bien aquí en esta imagen, Aquí vemos las aletas desplegadas y según va avanzando y el cañón se va haciendo más estrecho, las aletas se pliegan. Y ya está. Y ese es el próximo tipo de proyectil, donde aquí constructivamente no ha habido cambios relevantes, solo que simplemente aquí se procura generar, o sea, en la construcción del proyectil no ha habido cambios relevantes, o sea, el trabajo lo sigue haciendo el núcleo de tungsteno, pero aquí queremos sacar mayor velocidad, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a seguir. Aquí todo esto es lo que hemos visto durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente hay que tener en mente que Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría tiene obviamente una fase de transición entre las municiones, ¿no? O sea, eso no es que una termina exactamente ahí cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empieza la otra exactamente ahí, sino que es más bien una fase de transición. Pero todas estas municiones que hemos visto aquí hasta ahora son municiones más bien típicas de la Segunda Guerra Mundial. Luego ya en el periodo, durante la Guerra Fría, ya no se ven, o se ven como mucho al principio y en los primeros años de la Guerra Fría y luego ya desaparecen. Entonces, aquí vamos a llegar al próximo tipo de proyectil. Este es un proyectil que ya se vio a finales de la Segunda Guerra Mundial. Fue un invento francés. Fue un proyecto inventado por los franceses, pero los británicos fueron los primeros en introducirlo, porque Francia había sido ocupada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y de ahí que todos los diseñadores, constructores franceses se fueron al exilio y ahí siguieron trabajando. Entonces ahí se desarrolla el próximo tipo de munición, que es el APDS. APDS, como ya dicho, se vio a principios a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero es sobre todo, más bien una munición de la Guerra Fría. Seguimos, entonces, APDS, ¿qué significa? AP significa de nuevo Armor Piercing, antiblindaje, DS, Discarding Sable, casquillo desechable. Entonces, ¿qué es lo que aquí está ocurriendo? Aquí estamos ya tratando con el próximo paso evolutivo. Queremos conseguir más velocidad, necesitamos más velocidad. Los blindajes siguen avanzando y ahora necesitamos aún más velocidad. El cañón de ánima cónica con su munición APCNR, ¿sí? Ya no es suficiente, necesitamos más velocidad. Entonces, aquí es cuando entra el casquillo desechable. Aquí es cuando entra el casquillo desechable con la munición subcalibrada, o sea, donde el proyectil en sí es más pequeño que la ánima o el calibre del cañón en sí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí, de nuevo, sigue todo igual. Seguimos teniendo nuestro núcleo de tungsteno. Seguimos teniendo, aquí en este proyectil se realizó un pequeño avance adicional y se volvió a instalar lo que ya se conocía de antes, la capa
la capa y el cono balístico. Claro, ¿por qué? ¿Por qué se hizo eso? Porque esto es tungsteno. El tungsteno es, como ya lo dijo el compañero, es muy fiable, o sea, como un cristal, se rompe. Si sufre demasiado estrés de choque demasiado rápido, se rompe. Entonces, claro, si el tungsteno impacta contra un blindaje inclinado, no solo sufro mucho estrés, sino que también sufro un estrés asimétrico, lo cual me sube aún más la probabilidad de que este proyectil se me reviente antes de que pueda penetrar el blindaje. Para evitar todo eso, se vuelve a introducir la capa y el cono aerodinámico. Y es lo que vemos aquí. Este es un proyectil APDS, este en particular de la imagen, para el cañón de 100 milímetros del T-54. T-54, T-55. Y aquí vemos proyectil de tungsteno, la capa y la punta el cono aerodinámico. Y luego lo que vemos aquí, esto aquí en los bordes exteriores que va aquí para abajo y sigue por aquí. Esto es lo que se llama ahora el casquillo desechable. ¿Qué es lo que habían hecho? En este proyectil habíamos puesto un material externo mucho más ligero para mantener la velocidad del proyectil, porque el tungsteno ahora pesa más que el acero. Con el próximo proyectil, ahora tenemos menos material, tenemos aún menos material que antes. Por lo tanto, si tengo menos material que antes y un material más bien blandito, tengo menos peso. Ese poquito de menos peso me sube más la velocidad de salida. Llega un momento, no tengo suficiente velocidad, necesito más velocidad. ¿Qué es lo que hago? Reduzco aún más todo este material externo. Todo este material externo es un material parásito, que lo único que hace, lo necesito, pero me reduce la velocidad. Y entonces aquí es cuando entra el casquillo desechable. O sea, el casquillo desechable es esto que vemos aquí. Y esto es mucho menos material, normalmente hecho de aluminio. O sea, tengo un material muy ligero y muy poco. Y este casquillo desechable en realidad lo único que hace es sujetar y mantener el proyectil en sí dentro de ese cañón. Una vez que el proyectil ha salido del cañón, el casquillo se desecha. ¿Cómo se desecha? Muy simple, porque vemos que tiene aquí unos huecos. Y claro, ahí entra el aire, se cuela aquí en estos huecos, se atasca, genera presión y hace que el casquillo se abra por los efectos del aire. Y entonces todo el resto que vuela es solo esta carcasa que vemos aquí con su núcleo. Y una vez que el proyectil impacta contra el blindaje, volvemos a tener este efecto. Solo que aquí la diferencia, aquí esto ya con el APDS, esto ya no se ve, porque esto sería el casquillo desechable. El casquillo desechable, eso ya se pierde en vuelo, eso ya no llega contra el carro enemigo, eso se pierde. Entonces aquí ya lo único que penetra, o sea, lo único que efectivamente llega hasta el carro en sí es el núcleo de tungsteno. Y para asegurar de que todo vaya bien, pues obviamente, como ya dije, le pusieron la capa y el cono aerodinámico. Muy bien. Vale. Pues eso. Vamos a seguir avanzando otro poquito más. Llega un momento, aquí ya estamos llegando a velocidad, o sea, los primeros proyectiles de antiblindaje iban por 700, 800, 900 metros por segundo.
Luego ya con los proyectiles compuestos rígidos, ¿no? Y lo que es de, ¿cómo se llama? Con los de cañón de ánima cónica ya conseguimos otro poquito más, ¿eh? Y con los APDS ya vamos ya por los 1350, 1400 metros por segundo. ¿Eh? ¿Vale? Muy bien. Entonces aquí, hasta ahora, todo bien. Aquí hay otro detalle muy importante a tener en mente, que todos los cañones con los que hemos tratado eran cañones de ánima rayada. Ahora hemos entrado en la Guerra Fría y ahora es cuando el cañón de ánima lisa vuelve a entrar en juego. ¿Acordáis de la última vez que hicimos el vídeo, perdón, penúltima vez, que fue cuando hicimos el vídeo de los cañones? Entonces aquí es cuando llega el cañón de ánima lisa. ¿Por qué? Porque de nuevo llega un momento donde esto ya no es suficiente. Los blindajes siguen avanzando, siguen cada vez siendo más efectivos. Esto ya también se queda corto. Ya no es suficiente, necesito más velocidad. ¿Cómo consigo más velocidad y más pegada? Pues la velocidad se consigue de una forma simple. Ya no cambio el proyectil en sí, sino cambio el cañón. Paso de la ánima rayada a la ánima lisa. Automáticamente tengo menos fricción dentro, lo cual me da a mí más velocidad de salida. Y aquí es cuando llega la flecha, o sea, lo que nosotros conocemos como flecha, que se define en inglés como APFSDS. ¿Qué significa APFSDS? AP significa Armor Piercing, antiblindaje. FS, Fin Stabilized, o sea, estabilizado por aletas. Y DS, volvemos a tener otra vez las mismas dos letras que en el proyectil anterior. Discarding Sable, casquillo desechable. O sea, lo que nosotros llamamos flecha, porque es un nombre muy simple, se llama oficialmente antiblindaje estabilizado por aletas y casquillo desechable. Un nombre muy chungo. Los americanos lo suelen llamar sable, o sea, solo utilizan esta palabra aquí y lo llaman sable, ¿no? Franceses, españoles y los alemanes lo llamamos flecha, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Entonces, claro, aquí tenemos una flecha. ¿Cómo consigo más penetración? Pues a través de dos elementos. Primero, introduzco el cañón de ánima lisa con el carro T62. Y junto con ese cañón de ánima lisa, para conseguir más velocidad, introduzco ahora la flecha. ¿Vale? Entonces la flecha es este proyectil que vemos aquí. Y de nuevo, vamos aquí la punta, ¿eh? Y aquí volvemos otra vez a ver el mismo casquillo desechable que habíamos visto con la munición anterior, con esta, o sea, con esto de aquí, ¿eh? Esto de aquí externo, ¿vale? Y esto es lo que ahora surge en vuelo. Esto, o sea, lo que aquí estamos viendo en la imagen, vemos que el aire separa el casquillo desechable y deja luego solo la flecha. Pues lo mismo ocurre con la munición anterior, con la APDS, ¿eh? Solo que ahí en la APDS hay una bala de tungsteno. Ahora ya no tenemos una bala, ahora tenemos literalmente una flecha. Entonces, el segundo elemento para conseguir más pegada es que ahora, ¿qué se hace? Que se aumenta la masa del proyectil, ¿eh? Porque claro, ¿cómo diría yo? Una bala anticarro solo tiene un cierto nivel de peso y sabemos que el peso, cuanto más peso, más energía cinética tengo yo en el objetivo cuando impacto. Entonces, si yo puedo mantener la misma velocidad, pero puedo aumentar el peso, consigo más pegada. Entonces, de ahí que se introduce la flecha. Dicho de una forma muy simple, que es muy burda, que es lo que han hecho con la flecha. O sea, han cogido esta bala y la han hecho alargar, 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 alargar. Y luego le han puesto al final unas aletas para que se estabilice en vuelo.
Así consigo a través del cañón más velocidad de salida y consigo más pegada debido a que el proyectil es ahora más pesado. Otra ventaja que tiene la flecha es que la flecha es inmune a los blindajes inclinados clásicos que había por esa época. O sea, no es del todo, técnicamente hablando, siendo muy, muy exacto, no es del todo inmune porque ángulos de impacto a 15 grados, 10 grados, sí puede ocurrir el rebote. Pero eso no son ángulos de los clásicos blindajes inclinados de la época. El clásico blindaje inclinado de la época ya tenía pues 30 grados, 45 y 60 grados por ahí. Entonces, ese es otro punto muy fuerte de la flecha que blindaje inclinado apenas le afecta. ¿Vale? Y aquí aquí os dejo un detalle histórico muy, muy interesante. Muy interesante. Porque las primeras flechas eran soviéticas, obviamente, con la introducción con el T-62. O sea, la pegada era tan potente al principio que de hecho las primeras flechas soviéticas no eran de tungsteno, volvieron a ser completamente de acero. Por el simple motivo que debido a esa velocidad y la gran cantidad y la mayor masa de acero, era suficiente para penetrar el blindaje. O sea, todavía no hacía falta ningún tungsteno. Ningún tungsteno y ni más tarde tampoco ningún uranio empobrecido. O sea, fue con las primeras flechas soviéticas. Luego ya obviamente el blindaje sigue avanzando y ya entonces no quedó otra que introducir tungsteno. Con respecto a las flechas, vamos a dejarlo así, porque aquí de nuevo la flecha es otro mundo aparte. Aquí hay bien más material para tratar, pero eso vamos a dejarlo para otro vídeo, porque aquí vamos a hacer solo una introducción general en los distintos tipos de municiones y su evolución. ¿Vale?